Muy bien, saludos a todos. Este es otro video más en el cual voy en esta ocasión a realizar, primero vamos a dar un repaso de lo que son las pruebas de bondad de ajuste, muy sencillo, dado que ya en el otro video ya se vio, y en este video en específico voy a hablar sobre la prueba de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov aplicado a las variables continuas, específicamente a la distribución normal. Para esto vamos a recordar, hacer un repaso brevemente, muy breve, sobre lo que son las pruebas de bondad de ajuste. Como lo habíamos comentado anteriormente, las pruebas de bondad de ajuste van a ser aquellas pruebas que su objetivo es evaluar si una distribución de una variable aleatoria se ajusta a una distribución probabilística teórica, incluyendo proporciones, por ejemplo. Pero ahora específicamente vamos a hablar, nos interesa, de variables continuas. Entre estos tipos de pruebas se encuentran la G cuadrada, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que es la que vamos a tocar en este video, la prueba de Kolmogorov-Smirnov modificada por Lilliefors y la prueba de Shapiro-Wilkson, de las pruebas más conocidas, no las únicas. El objetivo general, como ya lo mencioné, de una prueba de bondad de ajuste es evaluar si mi distribución observada, que está aquí marcada en negro, se ajusta o se asemeja a una distribución esperada que está aquí marcada en rojo. Si se asemejan, si son similares, entonces a través de una prueba de inferencia podemos decidir qué tanto se parecen y darnos un nivel de probabilidad que nos permita asegurar si realmente esta variable aleatoria se ajusta a esa distribución teórica. En general, las hipótesis estadísticas son que la frecuencia observada sigue a una distribución esperada y la hipótesis alterna es que no se parecen o no se ajusta a esa distribución. Como ya les había mencionado, ahora vamos a ver la prueba de Kolmogorov-Smirnov para la distribución normal. Sin embargo, es importante recordar cuáles son en general las características de la distribución normal. Una distribución normal es una distribución solo para variables continuas. Es una distribución que tiene una forma de campana, como se ve en la imagen, en donde esta distribución es una distribución simétrica alrededor de la media. ¿Qué quiere decir simétrica? Bueno, que la distribución de frecuencias va a ser mayor alrededor de la media y va a disminuir conforme nos alejamos de ella. Es una imagen, si tuviéramos aquí un cuchillo o pudiéramos insertar aquí un espejo, bueno, pues la parte de la izquierda es exactamente una imagen en espejo de la cola de la derecha. Que sea mesocúrtica es una distribución media, tiene una altura media, hace referencia en esto de la simetría de la kurtosis, hace referencia al tercer y cuarto momento respectivamente. El cuarto momento tiene que ver con la altura de mi distribución. Acuérdense que hay tres tipos de kurtosis: la leptocúrtica, que es una distribución muy puntiaguda; mesocúrtica, que es una altura media; y la platicúrtica, que es una altura baja, es una altura aplanada. Estos tres tienen que ver, obviamente, con la varianza. La distribución normal, es importante que nos acordemos que sus parámetros es la media y la varianza. Y para que una variable aleatoria X presente una distribución normal, bueno, la vamos a denotar con este símbolo X, X que representa mi variable aleatoria, se ajusta o puede ser descrita por una distribución normal con parámetros mu sigma al cuadrado, que hace referencia, por supuesto, pues a la media y a la varianza poblacional. Para que la variable aleatoria X se distribuya de manera normal, debe cumplir algunas condiciones, y hablemos de la ley de los 68, 95, 99, que no hace ninguna referencia a ninguna medidas corporales, sino más bien a
ciertas proporciones que debe de cumplir la distribución normal. Por ejemplo, entre la media más menos una desviación estándar tenemos el 68% de mis datos. Entre la media más menos dos desviaciones estándar tenemos alrededor del 95% de mis datos. Y entre la media más menos tres desviaciones estándar tenemos el 99% de mis datos. ¿Cómo se ve esto en un gráfico? Bueno, pues entonces esta es la distribución normal estándar. Mis puntos de inflexión de mi curva, de mi polígono de frecuencia, va a coincidir con la media más menos una desviación estándar. Ahí estaría inserto, o en ese intervalo cabría hay el 68% de mis datos. Entre la media más menos dos desviaciones estándares tenemos el 95% de mis datos, y entre la media más menos tres desviaciones estándares tendríamos entonces el 99% de mis datos. ¿Cuál es la importancia de probar que una variable aleatoria se ajusta a una distribución normal? Bueno, para empezar, una vez que nosotros probamos que mi variable aleatoria presenta una distribución normal, eso nos permite poder predecir o estimar un valor en particular, o la posibilidad de presentar cierto valor dentro de la población. O sea, podemos entonces predecir o estimar valores desconocidos. Ahora bien, si asumimos que una distribución es normal, entonces podemos realizar pruebas específicas basadas en este supuesto, como son las pruebas paramétricas. La función de probabilidad para la distribución normal es la que se presenta en este recuadro, y tenemos también la normal estándar que se construyó para reducir o para tener una distribución normal de referencia, y esta se crea cuando la media poblacional se iguala a 0 y la varianza se iguala a 1, entonces se reduce esta expresión y se hace mucho más sencillo los cálculos. Se utiliza solamente una tabla de probabilidad para conocer la probabilidad para cualquier variable aleatoria, siempre y cuando primero entonces la estandaricemos, y entonces de esa manera podemos calcular sus probabilidades. ¿Cuáles son los métodos para determinar la normalidad? Se puede dividir en dos grandes rubros. Los métodos gráficos son, por ejemplo, los histogramas de frecuencia, que se presentan como lo muestro aquí en este gráfico. Lo que está aquí en negro sería mi polígono de frecuencia, y lo que está aquí en rojo sería la distribución normal esperada. Entonces los histogramas están representados por estos rectángulos, los cuales su altura está definida por las frecuencias, ya sea absoluta o ya sea relativa, dependiendo de cómo construya mi histograma. Ahora, los diagramas de caja y bigotes también me permiten analizar y poder observar si mi variable presenta o no presenta una distribución normal. Y por supuesto, uno de los gráficos más usados es el gráfico de probabilidad normal, el cual es muy sencillo también de realizar y nos da mucha información, y además esta información generalmente coincide, o bueno, una vez que sabemos leer el gráfico de probabilidad normal, si lo sabemos leer, entonces nos acerca mucho a poder decidir si es normal o no. Obviamente no es una decisión basada en una probabilidad, como serían las pruebas de inferencia, pero generalmente una vez que sepamos leer este tipo de gráficos, nos da información, como les mencioné, si mi variable aleatoria X se ajusta o no a una distribución normal. Y eso, una vez que uno trabaja constantemente con este gráfico, pues entonces la percepción que obtenemos de ella es una percepción pues bastante precisa en cuanto a el tipo de distribución, si es normal o no. Dentro de las pruebas de hipótesis, las cuales nos dan una conclusión ya basada en una probabilidad, las pruebas de hipótesis para determinar normalidad están las pruebas en G1 y G2. En este caso, G1 es simetría, G2 es kurtosis. G1 y G2 deben igualarse a 0, y probar que son iguales a 0 generalmente se hace a través de la prueba de Ted-Student.
Pruebas de bondad y ajuste, como son pues, las que hemos observado ya, hemos mencionado con anterioridad, generalmente son las pruebas de G cuadrada, de Kolmogorov-Smirnov, de Lilliefors, Shapiro-Wilks y por supuesto, como les mencioné, G cuadrada. Dentro de estas pruebas para probar normalidad, no las únicas, pero sí de las más conocidas, la prueba de Kolmogorov-Smirnov es una prueba muy usada, muy recomendada, principalmente cuando mi tamaño de muestra es grande, ¿no? ¿Qué tan grande? Bueno, yo siempre les comento a mis alumnos que alrededor o más allá de 75 datos, la prueba de Kolmogorov-Smirnov es bastante confiable. Para cuando mi tamaño de muestra es menor, bueno, pues Lilliefors hizo una modificación para tamaños de muestra pequeños, más pequeños, y es recomendable esta prueba cuando tenemos entonces un tamaño de muestra alrededor menor de 75. Tal vez algunos libros mencionen 50. La prueba de Shapiro-Wilks es una de las pruebas más potentes como prueba de bondad y ajuste, y se puede utilizar para tanto tamaños de muestra pequeños como tamaños de muestra grandes. A mí me gusta más la prueba de Kolmogorov-Smirnov o la de Lilliefors en su caso, son incluso más recomendables que la G cuadrada, que la de Shapiro, en mi cuestión personal. Muy bien. Hablemos de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Esta es una prueba que se llegó o se desarrolló simultáneamente por dos estadísticos rusos. Por un lado, Kolmogorov y por el otro lado, Smirnov. Y como dato histórico, la madre de Kolmogorov murió en el parto y su padre fue a la guerra civil en donde muere. El pequeño Andrei Kolmogorov quedó huérfano, pero es adoptado por su tía, quien era de clase acomodada y lo apoyó para hacer sus estudios universitarios. Siempre sobresalió por su inteligencia. Y bueno, ambos ya murieron, tanto Andrei Kolmogorov como Nikolai Smirnov. Siempre que les doy esa clase, les digo, bueno, pues para acordarse de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, pues acuérdense de cierto licor, de cierto bebida destilada que lleva, al menos el nombre se pronuncia de manera similar. Bueno, el análisis de Kolmogorov-Smirnov compara las distribuciones de frecuencias relativas acumuladas observadas contra las frecuencias relativas esperadas y mide la distancia entre ambas frecuencias, entre la frecuencia relativa acumulada y observada y la frecuencia relativa acumulada esperada. En este caso, la curva en rosa es la frecuencia esperada, y la que está aquí en azul es la frecuencia observada. Mide la distancia entre punto y punto que estoy aquí señalando, que generalmente puede ser la marca de clase de cada intervalo, o podemos incluso también utilizar el límite inferior de cada intervalo o el límite superior. Lo más recomendable es la marca de clase. En este caso, ya les estoy mencionando que de entonces se basa como necesitamos calcular las frecuencias relativas generalmente, o como lo hizo Kolmogorov-Smirnov, como hizo en un principio estos dos estadísticos, se agrupan los datos en una tabla de frecuencia, se calculan las frecuencias observadas, las frecuencias relativas acumuladas, se calculan las frecuencias relativas esperadas, y se hace la diferencia entre estas dos. No es la única manera. Actualmente muchos de los programas estadísticos no usan las tablas de frecuencia, para hacer esta prueba, sino utilizan el valor puntual, es decir, los datos desagrupados y sus frecuencias de estos datos. Por ejemplo, si tengo 1, 1, 1, 5, 4, pues entonces el 1 tiene una frecuencia de 4 y entonces
o las veces que lo repetí, ¿no? Bien. Bueno, ¿cuáles serían las hipótesis estadísticas de la prueba de Kolmogorov-Smirnov? Pues obviamente que la distribución observada de mi variable X se ajusta o puede ser descrita por mi distribución esperada. Mi distribución esperada se va a ajustar a una distribución normal con parámetros mu sigma al cuadrado. La hipótesis alterna, pues obviamente es que no se parece la distribución observada de la esperada o no puede ser descrita por mi distribución esperada. Mi estadístico de prueba es Dmax, que significa distancia máxima. Bien, ¿cuáles serían los pasos para calcular mi estadístico de prueba? En primera instancia, como les mencioné hace ratito, se va a hacer una tabla de frecuencia, aunque también, como les mencioné hace rato, ahora es posible hacer la prueba sin que se agrupen los datos en una tabla de frecuencia. Lo vamos a hacer como dicen los libros, se agrupan en tablas de frecuencia y calculamos primero la frecuencia absoluta. Obviamente, pues primero calculamos los intervalos, etcétera, etcétera. Calculamos las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas y la frecuencia relativa acumulada observada. El siguiente paso sería calcular la frecuencia relativa acumulada esperada, que sería la probabilidad normal acumulada en cada valor de z, es decir, la frecuencia relativa acumulada. Para calcular la esperada, primero debemos estandarizar mis valores. ¿Cómo los vamos a estandarizar? Si estamos utilizando una tabla de frecuencia, pues muy bien, sería utilizando la marca de clase, que es el punto medio de cada intervalo o el promedio de cada intervalo, menos la media sobre la desviación estándar. Ojo, aquí estamos haciendo referencia de los parámetros. ¿Sí? La prueba de Kolmogorov-Smirnov se hizo o la propusieron con base a los parámetros poblacionales. Es decir, se puede utilizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov, por eso es que lo menciono, para muestras donde la distribución estemos asegurando que sea distribución normal, es decir, una muestra pues más allá de 75 datos. Una vez que hayamos calculado la probabilidad normal acumulada de cada valor de z, entonces calculamos esta probabilidad acumulada en cada valor de z sería la frecuencia relativa acumulada esperada. Posteriormente vamos a calcular DI, que sería la distancia en valor absoluto de la frecuencia relativa acumulada observada menos la frecuencia relativa acumulada esperada. ¿Cuál sería mi estadístico de prueba? Pues mi estadístico de prueba es la distancia máxima entre entre esta distancia en cada uno de mis intervalos. Tengo que calcular mi valor crítico utilizando las tablas de la distribución de Kolmogorov-Smirnov. Vamos a utilizar para ello las tablas de Kolmogorov-Smirnov que vienen en el libro del zar. Mi regla de decisión va a ser si mi estadístico de prueba, mi D máxima, es mayor a mi D de tablas, entonces mayor o igual, entonces se rechaza 0. La distribución de Kolmogorov-Smirnov va a depender del nivel de significancia, de una o de dos colas y del tamaño de muestra. Estas son las tablas que vamos a utilizar, las tablas de valores críticos para la distribución de Kolmogorov-Smirnov para variables continuas, que es la tabla B9, si ustedes tienen el libro de Biostatistical Analysis en la quinta edición de Gerald H. Zar. Un libro muy recomendable. Bien, pues vamos a hacer la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la vamos a hacer en el Excel, para lo cual vamos a considerar el siguiente ejercicio.
Los siguientes datos que se presentan en la siguiente tabla son alturas de alumnos en la asignatura de Bioestadística de la Universidad del Mar en el año 2005, ya llovió, como dicen. Probar que la distribución de las alturas se ajusta al modelo normal. La siguiente tabla de frecuencias es la frecuencia de alturas. Entonces, esta es mi tabla de frecuencias absolutas para mis intervalos de las alturas de este grupo. Acuérdense que el paréntesis me indica intervalo, indica que no voy a considerar, o sea, este es el límite inferior de mi primer intervalo y mi límite superior. El paréntesis me indica que no incluyo 1.50, voy a incluir valores de 1.51. Por cierto, estos valores están en metros. Y los corchetes indican que sí incluye, en ese intervalo incluye el valor de 1.53, las frecuencias absolutas para cada uno de mis intervalos. Bien, entonces aquí se me fue, no debería de estar esta información y me voy a salir y vamos a abrir una hoja de Excel. En esta hoja de Excel, bueno, pues ya me adelanté un poquito para que sea más rápido en el video. Ya de por sí ya llevamos un buen tiempo. Bueno, tengo la media de mi distribución, la media de mis alturas, que es 1.627, la desviación estándar, el valor mínimo, el máximo, el recorrido, que es el valor mínimo menos el máximo, y la amplitud de cada intervalo, que es de 0.03. Lo siguiente que voy a hacer sería calcular las frecuencias relativas. La frecuencia relativa se calcula primero, necesito calcular el total de, bueno, aquí sabemos que el total de datos son 37, bueno, que aquí no lo puse, ¿verdad? Pero bueno, sumando todas las frecuencias, obtenemos, sumando todas las frecuencias, le voy a dar entonces sumar, selecciono todas las frecuencias y de esta manera obtengo n igual a 37. Las frecuencias relativas se van a calcular, son una proporción de las frecuencias en cada intervalo en cuanto a todo dentro de toda mi muestra. Entonces sería 5 entre 37, que es mi tamaño de muestra, no sin antes fijarse 15, que es mi tamaño de muestra. Y una vez que ya calculamos el primer valor para hacerlo de manera más rápida, entonces mi cursor, que salga la cruz, me muevo hacia la parte inferior derecha y jalo mi flaca, o sea, es decir, la cruz flaquita. La jalo hasta el final y entonces ya obtengo. Como comentario, todas estas pruebas, cuando yo era joven y bello, allá en la universidad donde estudié, que es la Universidad Autónoma Metropolitana, todos estos cálculos lo hacíamos con calculadora y en papel y lápiz. Por cierto, un saludo a mi gran maestro y amigo Manuel Castillo, que fue el quien me metió en esta área de la bioestadística. Y hacíamos en su clase, por cierto, hacíamos todas estas operaciones con calculadora y papel. Ahora lo más cercano a las calculadoras y el papel, hay algunos de ustedes que ya nada más conocen la calculadora por su papá, que la tiene ahí en el escritorio y que saca cuentas en su chamba, pero pues ya casi nadie usa las calculadoras, al menos las generaciones modernas ya cada vez están utilizando menos, porque bueno, tenemos software que hacen más fácil nuestro trabajo. Bueno, para una forma de comprobar que nuestras operaciones son correctas, sumamos las frecuencias relativas y la suma de estas frecuencias relativas debe de ser igual a 1. Lo que hice fue jalar la fórmula de mi columna de la izquierda, que es la sumatoria de la columna C. Pues ahora la jalo hacia la derecha para que también calcule la suma de la columna D, que es las frecuencias relativas. La frecuencia relativa acumulada es la frecuencia relativa de mi intervalo I más la frecuencia relativa del intervalo anterior, para lo cual en el primer caso pues no hay intervalo anterior,
Entonces, como no hay intervalo anterior, sería sumar punto 135 más 0, 135. Para el siguiente intervalo sería la frecuencia relativa de ese intervalo más la frecuencia relativa acumulada de mi intervalo anterior. Ya una vez que tengo la fórmula, entonces ahora sí, jalo mi fórmula. Ojo, el último valor debe de ser igual a 1. Si no le sale 1, es que algo hicieron mal, metieron una fórmula mal. Se distrajeron porque pasó su hermanita, pasó su novia o su novio o lo que sea, y entonces se distrajeron y lo hicieron mal. Debe de dar igual a 1. Muy bien. Ahora, antes de continuar, sigue continuando, perdón. Necesito entonces, miren, aquí tengo mi acordeón. Siempre los acordeones son muy necesarios porque nos hacen estudiar demás, ¿no? Entonces, en un examen, hagan un acordeón, no lo saquen en el examen, háganlo y eso les va a ayudar para acordar. Bueno, esto es un acordeón similar porque me va a indicar si hago una burrada, pues digo, no, pues aquí en el punto 3 es lo que debería de haber hecho y no la burrada. Bueno, ya propusimos las hipótesis estadísticas, agrupamos ya en tablas de frecuencia, calculamos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, ya las tenemos. Ahora la frecuencia relativa observada, ya tenemos la frecuencia relativa observada. ¿Qué necesitamos? La frecuencia relativa acumulada. Pero para calcular la frecuencia relativa acumulada, que sería la probabilidad esperada, necesitamos primero calcular o estandarizar mis valores observados. Es decir, estandarizarlos, cambiarlos a escala de z. Con esta fórmula, ZI sería entonces la marca de clase de cada intervalo menos la media entre la desviación estándar. No tengo la marca de clase, les dije hace ratito que puede ser incluso también el límite inferior del primer intervalo, el límite superior de cada intervalo. Sin embargo, se recomienda que sea la marca de clase. ¿Por qué? Porque la marca de clases es la medida representativa de cada intervalo. Es la media de cada intervalo. Entonces, voy a calcular cómo se calcula la marca de clase, pues sería el promedio entre estos dos. Para sacar el promedio es el valor de mi límite inferior más el límite superior entre 2. Entre 2. 1.515, saco la flaca, la jalo o le doy doble clic, también mueve o copia mis fórmulas hacia las demás celdas. Ahora ya tengo la marca de clase. ¿Qué me hace falta? Para guardarlo, no vaya a ser que se me vaya la luz y entonces ya nos quedamos aquí todos enojados. Bueno, faltaría calcular z. Para la z necesito la media y la desviación estándar. Ahora, estos los calculé tramposamente con todos mis datos, que por cierto aquí los tengo. Están mis datos, que son las alturas de aquellos alumnos que estaban conmigo en el 2005, y pues esta es la media y la desviación estándar. Sin embargo, si ustedes tienen alguna ocasión las tablas de frecuencia y no tienen los datos desagrupados, entonces pueden utilizar esta fórmula para calcular la media y para calcular la varianza. En este caso, pues ahí se los mostré, ya los eliminé. Entonces, para calcular z va a ser la marca de clase menos la media, ¿sí?, entre la desviación estándar. ¿Sí? Ahora bien, si yo le doy enter y luego jalo la fórmula, pues ¿qué va a pasar? Pues como jalé toda la fórmula, van a hacer cosas raras. Entonces tengo que fijar los valores. ¿Qué valores? Pues el valor de la media con F4. Si de repente tengo mi computadora que le apachurro el F4 y me hace cosas menos fijar mi celda, entonces pongan signo de más antes de la columna, del literal de la columna, y luego pongan
otro signo de pesos después de la letra lateral de la columna. Igualmente para la desviación estándar también debo de fijarla y entonces ahora sí, rájale. Ahí está, ojo. Como es frecuencias relativas, o son frecuencias relativas acumuladas, entonces los valores de z van a ir de menor a mayor. Es decir, acuérdense que las distribuciones relativas son estas ojivas, ¿no? Bien, para calcular la probabilidad de la probabilidad normal a partir de z, o la probabilidad normal estándar, voy a utilizar las funciones que tiene el Excel. Entonces le voy a poner, con que le ponga dist, busco, y me voy a ir hasta donde dice distribución normal estándar. Le doy doble clic. X va a ser mi valor de z del intervalo en donde estoy. ¿Sí? Es decir, estoy en mi primer intervalo, entonces la distribución normal estándar de G5. Y le doy a aceptar. Saco la flaca y la jalo hacia abajo. Ahí está. ¿Cómo compruebo que estoy bien? Que la probabilidad va de menor a mayor porque es la ojiva, es las frecuencias relativas acumuladas. Muy bien, pues ya casi termino la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Ahora me falta calcular la distancia. La distancia, ¿entre quién? Entre la frecuencia relativa observada menos la frecuencia relativa esperada. Es decir, frecuencia relativa acumulada observada, que hasta la voy a poner con este colorcito, y esta que estoy marcando, que sería la probabilidad acumulada, suponiendo distribución normal. Estas dos columnas son las que voy a hacer la diferencia para calcular la distancia máxima. Entonces sería, en valor absoluto, pongo signo de igual, la función AEBS, que es la función absoluta, de valor absoluto. ¿De qué número? Pues de restar la frecuencia relativa acumulada observada menos la frecuencia relativa acumulada esperada. Le doy Enter, saco la flaca, le doy doble clic, ahí está. Ahora bien, el estadístico de prueba es la D máxima. La D máxima, ¿cómo la busco? Bueno, aquí puedo buscarla rápidamente, que me tarda un poquito, pero de manera más rápida puedo pedirle al programa que la busque. La busco y no la busco, como dirán. Entonces sería D máxima, valor máximo, el máximo de la columna I. Le doy Enter. Y entonces mi D máxima es 153. Ahí está, lo voy a poner en rojo. No, más bien aquí este es el valor máximo. Este es el que quiero poner en rojo. Ahí está. Mi D máxima es 153. Ahora necesito buscar el valor de tablas. ¿Cómo voy a buscar mi valor de tablas? Pues bueno, me tengo que ir a mi libro del SAR para buscar ese valor. Dice a .05, eso no lo mencioné en un principio, pero generalmente se trabaja a .05, si no se aclara antes algún otro nivel de significancia. .05 de 2 colas con n, que es el tamaño de muestra. La distribución de Kolmogorov-Smirnov depende del tamaño de muestra. Entonces, si observamos las tablas de Kolmogorov-Smirnov del libro del SAR, podemos observar que tenemos
en mi primer renglón hasta arriba el encabezado tengo alfa 2, así que alfa es mi nivel de significancia, 2 está indicando que es de 2 colas. Mi primera columna me está indicando el tamaño de muestra. Entonces, ¿cuál va a ser el valor crítico donde se interseccionen la columna con el tamaño de muestra de mi muestra analizada y el nivel de significancia deseado de 2 colas? En este caso, 0.05 es mi nivel de significancia de 2 colas y mi tamaño de muestra es de 37. Entonces es en esta columna que estoy marcando. Ya marqué todo. Bueno, es esta columna, me voy hacia abajo donde intersecte con 37. Entonces, ¿me ayudan? Por favor, ayúdenme. 30, aquí está. 30, esta es. En este renglón está mi distribución. La distribución esperada, con un tamaño de muestra de 37. Ahí, sobre ese renglón, estoy caminando. Necesito entonces intersectarlo con 0.05 y por andar de payaso ya perdí dónde está 0.05. Aquí está, miren. Aquí está, este es el valor. 0.21, lo voy a marcar, no vaya a ser que pues ya no tengo idea, no sé con qué marcarlo, bueno, pero todos el valor es 0.21826. 0.21826, ahí está, ese es mi valor crítico. Acuérdense que el valor crítico me ayuda, me permite, es el valor que me permite tomar la decisión de rechazar o no rechazar H0. Es el valor umbral. Si mi estadístico de prueba es más grande que mi valor umbral, entonces rechazo H0 porque cae en el área de rechazo. Si es menor, entonces cae en el área de aceptación. Por lo tanto, en este caso, la D máxima es menor que mi estadístico de prueba. Por lo tanto, mi decisión estadística es que no se rechaza H0. ¿Cuál es la conclusión práctica? ¿A qué conclusión práctica llegué? Bueno, pues la conclusión es que la muestra o la distribución de las alturas en el grupo de bioestadística del año 2005 sí se ajusta a una distribución normal, o puede ser escrita a través de una distribución normal con parámetros o con parámetros mu igual a 1.627 y sigma al cuadrado igual a 0.077. ¿Ok? Esa sería mi conclusión final y ahí termina mi prueba de Kolmogorov-Smirnov. Antes de terminar, una cuestión importante es la siguiente. Gráficamente, ¿cómo observo? Muchas veces es muy importante hacer la gráfica porque si hice mal la prueba, que es común, es bastante, puede llegar a suceder, como diría un personaje de una caricatura, y llega a suceder, y es muy común. Hacer el gráfico es una forma de asegurar que no estamos haciendo alguna burrada. Entonces, selecciono la frecuencia relativa observada, la frecuencia relativa acumulada observada y la esperada, y hago un gráfico. Hago este grafiquito y yo observo qué tanto se parecen ambos gráficos. La línea en color anaranjada es la frecuencia observada y la azulita es la esperada. No, perdón. La que está aquí en anaranjado es la esperada, la frecuencia esperada, la frecuencia relativa acumulada esperada, y la que está en azul es la frecuencia relativa acumulada observada. Podemos ver
que pues efectivamente no hay un alejamiento de ambas distribuciones, se parecen bastante, aunque pues obviamente la observada tiene aquí un comportamiento de repente medio errático, así medio chistosón, pero a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov observamos que la distancia máxima, que me parece que es esta, déjenme observar en qué intervalo está. 1, 2, 3, 4. Está en el intervalo 4. 1, 2, 3, exactamente. Esta distancia es la distancia máxima, es decir, la separación máxima de ambas curvas. Y esa separación máxima no es suficiente o no es significativa para decir, pues estas dos distribuciones son diferentes. Muy bien. Ahí está el gráfico. Y por último, ese sería todo, amiguitos. Nos vemos pronto. Cuídense. Cuídense de esta pandemia. Ya está cerca las vacunas. No pierdan la esperanza. Nos vemos. Un abrazo a todos. Suscríbanse al canal, campanita y todo lo demás. Bye.